Estamos a menos de un mes de que se cumpla el plazo de que la Ley 1161 y el Decreto Supremo 4054 ha establecido para las personalidades jurídicas, para la adecuación. Recuerden que la otorgación no tiene plazo, así es que los que no tienen personalidad jurídica pueden tramitar ahora, mañana o al año. Pero los que tienen personalidad jurídica y no desean perderla, tienen que hacerlo hasta antes del 2 de octubre de este año. Estamos a menos de un mes. Y bueno, nuestra preocupación ha sido grande, hemos estado haciendo gestiones y todo, y ver la forma de cómo podemos resguardar a nuestras iglesias, a nuestras denominaciones, a nuestros miembros, pero también al resto de las iglesias que, algunas que no son parte, tal vez son independientes y que pueden también aprovechar de estos beneficios, ¿no? Entonces, mientras espero que se conecte el presidente y vamos a ver eso, quisiera presentarles algo. Estuvimos aquí como ANDEP. Entonces, hemos hecho gestiones para, en primer lugar, tratar de que el Estado se dé cuenta que no va a poder cumplir los plazos establecidos. Entonces, hemos presentado ya el mismo día en el que estuvimos con reuniones con Cancillería. Si se ve, me confirman, por favor. Hemos presentado una carta en la cual hemos pedido explicaciones, consultas y una certificación. Como verán ahí, ya fue presentada el 8 de julio y nos han notificado recientemente. Y hemos hecho varias preguntas que en la asamblea es la que nos pidió que consultemos, ¿no? En esas consultas, una de ellas era, consultamos, decía, a su autoridad si las organizaciones religiosas que iniciaron procesos de homologación de la Ley 351 y Decreto Supremo 1987 deben o no iniciar procesos de adecuación normativa y cuáles serían las formalidades. Entonces, cuando hemos consultado eso, era ¿por qué? Porque algunas de las denominaciones tienen ya tramitada la aprobación de su modificación con resolución ministerial. Entonces, y ellos decían, no, ya no tengo que hacer porque tengo resolución ministerial. Esa fue la primera consulta. Habían varias organizaciones miembros de ANDEP. Entonces, la respuesta, aquí tenemos la respuesta que fue entregada el 30 de agosto. Ahí está la respuesta. Y la respuesta dice, de conformidad a las disposiciones transitorias primera de la Ley 1161, las organizaciones religiosas y creencias espirituales que obtuvieron su personalidad jurídica con anterioridad a la Ley 351 de otorgación de personalidades jurídicas que no procedieron a la respectiva homologación, deberán realizar su trámite de adecuación a la presente ley dentro del plazo de 5 años, computables a partir de la publicación del Decreto Supremo Reglamentario ante la autoridad competente, es decir, hasta fecha 2 de octubre del 2024. Entonces, están ratificando la fecha, están ratificando el procedimiento y que también, incluso los que iniciaron su trámite pero no lo terminaron, deben tramitar la adecuación de su personalidad jurídica. Entonces, esa fue la primera pregunta y esa fue la respuesta, ¿no? Entonces, yo quería que sepan para aclarar a varios que sí tienen, hay más o menos, si no me equivoco, más de 20 organizaciones que han obtenido su resolución ministerial. Entonces, de esas organizaciones, bueno, ahí están, varias tienen su resolución, pero deben presentar nuevamente la adecuación en el marco de la Ley 1161. La segunda pregunta que hicimos fue la consulta consultamos, dice a su autoridad, si la baja del trámite habilita consecuentemente la revocatoria de la personalidad jurídica de las organizaciones religiosas. Esta pregunta se la hizo porque resulta que a varias de las organizaciones, por haber demorado más de 30 días o no haber presentado ciertas documentaciones, les dieron de baja. Y al darles de baja por una o dos veces, ya no querían recibirles. Entonces, ahora a esa segunda pregunta nos respondieron. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto Supremo 4054, la baja correspondiente posterior a las dos oportunidades, dice, para subsanar observaciones, no impide
que la organización religiosa o creencia espiritual, dice, puedan presentar una nueva solicitud. Entonces, todos podemos volver a presentar, pero obviamente el plazo no se está desestimando, sigue siendo el 2 de octubre. Entonces, eso en el sentido de que todos podemos presentar, pero también hay el riesgo de la revocatoria. La preocupación es que si nos dieron de baja, estando tramitando, vamos a poder o no tener esta consecuencia, la revocatoria de la personalidad jurídica. Entonces aquí están diciendo, preséntenlo. Una vez más se ratifica que ellos van a seguir insistiendo en la presentación de la adecuación sin dejar de lado y desobedecer lo que es el plazo de la ley 1161, cumpliendo esta ley, ¿no? Entonces, eso por otro lado. Ahora, la tercera pregunta que le hicimos fue, consultamos a su autoridad en cuanto a la deposición de personerías jurídicas de organizaciones religiosas, refiriendo al procedimiento a cumplir. Ello en razón del expreso rechazo del Ministerio de la Presidencia, que refiere que su autoridad es la cabeza de sector, por lo tanto deberíamos realizar el trámite ante Cancillería. Estamos hablando de las copias legalizadas, de la reposición de personerías jurídicas, etcétera. Entonces, eso hemos estado moviendo, porque resulta que varias de las personerías jurídicas no hay en existencia en las carpetas, ni en la Cancillería, ni en la Presidencia. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Entonces, ahí ellos nos han respondido, ya para que todos puedan tal vez buscar la forma de tramitar y obtener nuevamente su personería jurídica, la copia legalizada de su resolución. Dice, el Ministerio de Relaciones Exteriores gestionó, dice, una reunión técnica con el personal del Ministerio de la Presidencia a efecto de viabilizar el requerimiento de reposición de las resoluciones supremas de otorgación de personería jurídica. Tenemos personerías jurídicas de hace muchísimos años, algunos ya han cumplido 50 años, 100 años, ¿no? Entonces, esas personas ahora dice que están gestionando cómo van a hacer, ni ellos saben. Hasta ahora están haciendo las reuniones y nos avisarán muy pronto porque tendrán que, pues, ellos decirnos cómo lo haremos, ¿no? Ahorita ni ellos lo saben. Entonces, esa fue la respuesta a la tercera pregunta. Pero, mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque resulta que mientras no tengamos esa certificación, entonces, ¿qué hacemos? Pueden revocarnos, dijimos, ¿no? Entonces, no queremos estar en esos riesgos. Entonces, la cuarta pregunta fue consultar con respecto a las certificaciones de estado de trámite que se emiten una vez iniciado el proceso de adecuación normativa, siendo que tales documentos demostrarían que el plazo estipulado por ley ya no aplicaría el vencimiento a la organización religiosa que presenta tal documentación, estableciendo además el hecho de que la norma estipula que nuestras personalidades jurídicas se hallan en total y plena vigencia y que incluso se respeta su antigüedad y que nada más a efectos del cumplimiento de la ley 1161 se está procediendo a adecuar la normativa interna a la nueva realidad jurídica vigente a la fecha. ¿Qué quiere decir toda esta pregunta? La pregunta era que si nosotros estamos en este proceso en trámite, ¿cómo entonces nos aseguramos de que no nos revoquen la personería jurídica, de que no nos quiten el nombre, la resolución, etcétera? Entonces, esa fue la susceptibilidad de muchas denominaciones que todavía están en la gestión, ¿no? Entonces, la respuesta a eso fue la Unidad de Cultos y ONGs emitió, dice, a la fecha certificaciones de estado de trámite a las organizaciones religiosas y creencias espirituales que así lo solicitaron en cumplimiento del artículo 24 de la Constitución. Ahora, ellos están emitiendo, pero las organizaciones religiosas y de creencias espirituales que presenten su trámite de adecuación de personalidad jurídica dentro del plazo establecido por ley continuarán el mismo hasta su conclusión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa certificación de que está en trámite te sirve para que en algún momento, si quieren proceder a tu revocatoria o algún trámite en ese sentido, esa certificación de trámite te sirve para decir, yo he presentado y he hecho en plazo. Entonces, la recomendación, como lo dije en el anterior video que mandamos a todo el país, fue que vayan y averigüen sus trámites y también pidan que gestionen sus trámites, ¿no? Que puedan pedir también una certificación
de que están en trámite de adecuación de personería jurídica, ¿no? Entonces, y después hubo otra pregunta más. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, queríamos avisarles a ustedes, comunicarles formalmente que eso estamos haciendo. ¿Tratando de qué? De que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad de Cultos no cometan ningún abuso con las organizaciones religiosas que están gestionando, que tienen su trámite ahí pendiente, que bueno, han hecho varias de los trámites y quisiéramos que por esa razón ustedes puedan una vez más incidir en sacar su certificación de trámite, presentar sus trámites hasta antes del 2 para que así no haya ningún pretexto de que no estén en ley, ¿no? Entonces, queríamos por eso avisarles eso. Hay muchos que están preocupados por la personería jurídica y realmente preocupa, ¿no? Estamos a muy corto plazo. Ahora, pero también a la par hemos estado haciendo las gestiones para que varios de las organizaciones ya tengan su informe técnico, un informe que diga cómo está su trámite, si su estatuto ya llena todos los requisitos y bueno, han empezado seguramente a llamarles ya a ustedes que vayan a arreglar, corregir, que vayan a complementar sus documentos y bueno, muchísimos trámites que están en la puerta de tener el informe técnico y también no solo el informe técnico, sino también tener el envío ya al Ministerio de la Presidencia. Esperamos que la oficina de la Dirección de la Unidad de Cultos y ONGs puedan cumplir. Nosotros hemos solicitado también una ampliación de plazo por 3 años más, como habíamos dicho en la Asamblea. Lo hemos presentado y en algunos de estas oficinas nos han dicho que tiene que ser a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Como habíamos presentado al Ministerio de Relaciones Exteriores, Presidencia, a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, entonces ya tiene conocimiento de esta necesidad todas las autoridades que tienen que aprobar una ley, porque para ampliar ese plazo se necesita una ley.